Hoy en el directo de Instagram vamos a hablar de acupuntura y de sistema inmune, de nuestra inmunidad. Vamos a hablar sobre todo de sistema inmune, de inmunidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hola Sandri, es el sistema inmune, cómo se forma, ¿no? En un principio, la vida tal como la conocemos nace por una serie de microorganismos que surgen de una forma que realmente no deja de ser altamente sorprendente y que tienen la capacidad de incorporar moléculas inorgánicas, convertirlas en moléculas orgánicas, hacerlas propias, ¿de acuerdo? Y con ello poder sobrevivir, poder interactuar con el medio e incluso poder reproducirse, ¿de acuerdo? Entonces, en el inicio, ¿vale? Realmente lo que tenemos es ese primer proceso que es el comienzo de la vida actualmente, es la base de la vida, sobre todo es esa capacidad inicial en el que se pudo incorporar moléculas inorgánicas o incluso moléculas orgánicas que también había para convertirlas en unas moléculas propias reordenadas como se reordenan en la vida, ¿de acuerdo? Para poder surgir la vida. Entonces, hola Ramón, ¿cómo estamos? En un principio fue así, pero posteriormente surgieron otro tipo de microorganismos los cuales dijeron que era mucho más fácil alimentarse de otros microorganismos que a lo mejor hacer ese proceso de una toma de moléculas externas. Entonces, estas para su desarrollo lo que hicieron es tener que infectar, fagocitar o utilizar las propiedades que tenían estas células iniciales para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese momento es cuando comenzó la gran lucha que es la gran lucha de los tiempos, ¿de acuerdo? Entre la inmunidad que intenta impedir que otras células externas puedan infectarte, puedan dañarte, puedan nutrirse, ¿vale? Y esas células que necesitan justamente de estos procesos infecciosos para poder perdurar y poder vivir. Un saludo, Yonu. Encantado de que estés por aquí. Muchas gracias. Bien, entonces ese gran proceso es lo que ha conformado nuestra inmunidad actual, una inmunidad mucho más evolucionada, pero en principio fue una lucha entre dos tipos de microorganismos que utilizaban un sistema de nutrición pues completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esa inmunidad es lo que en medicina china y en acupuntura llamamos la relación que existe entre el Xie-Qi o factor patógeno potencial y Zeng-Qi, que es, dijéramos, el concepto general de inmunidad, que es lo que intentamos siempre con medicina china activar para bien evitar lo que es las enfermedades, evitar los síndromes infecciosos o los síndromes de enfermedad, sean como sean, ¿de acuerdo? Evitarlos esto y estimular esas capacidades que tiene el organismo, evidentemente, de poder luchar contra todas estas patógenos invasores, ¿ok? Pues bien, esto es lo que vamos a hablar un poquito hoy en la charla que vamos a tener en este momento. Entonces, mirad, básicamente la inmunidad de prácticamente todos los individuos, todos los animales y de todas las células se basa especialmente en tres grandes barreras. Hay una primera barrera, muy buenas a todos los que os incorporáis, perdonad que no me da tiempo de saludaros a todos. Hay una primera barrera que es sencillamente una barrera mecánica, hay una barrera que es una barrera natural como es la piel, por ejemplo la piel, las mucosas, vellosidades en ciertas partes de nuestro cuerpo que intentan capturar o impedir el ingreso de estos microorganismos tóxicos e invasores, ¿de acuerdo? Y entonces es nuestra primera barrera de defensa. Lo primero que tenemos especialmente es la piel y las mucosas, ¿ok? Bien, posteriormente tenemos otra barrera, ¿de acuerdo? Que es la que se le conoce como inmunidad innata, ¿de acuerdo? Y es una serie de células orgánicas que luchan contra todo aquello que reconozcan que no son proteínas naturales del ser humano o de nuestro individuo en particular, pero no son específicas. Dijéramos que lucharían contra cualquier sustancia que puedan reconocer como una sustancia no propia. Y la última barrera es como una barrera un poquito ya más de élite, que es la inmunidad celular. Y esa inmunidad celular es una inmunidad que ya tiene una memoria, ¿de acuerdo? Es decir, ya tiene una especificidad, ya reconoce una serie de microorganismos
como microorganismos tóxicos, como nocivos, porque a lo mejor ha tenido contacto con ello o porque hay una información que ya ha pasado de madre a hijo, ¿de acuerdo? Y entonces esta especialmente está relacionada con una serie de linfocitos que son los linfocitos T y los linfocitos B. Es decir, tenemos como tres grandes barreras, las cuales necesitamos evidentemente que se encuentran en perfecto estado, evidentemente, porque la vida no deja de ser siempre una continua lucha o una continua interacción entre Xi y Qi, entendiéndose como factores capaces de hacernos enfermar dentro del concepto de medicina tradicional china, y Zen Qi, que es la suma de todas nuestras capacidades defensivas. ¿Cuál es la suma de nuestras capacidades defensivas dentro del concepto de la medicina china? Pues ahí hablamos normalmente de energía Wei Qi, la capacidad defensiva de energía Wei Qi, como la más, dijéramos, la que mayor capacidad inmunitaria tiene, pero también de la energía Yin Qi, esa energía que circula por los propios meridianos de acupuntura. ¿Ok? Bien, pues este concepto, dentro del concepto occidental, estaríamos hablando que Zen Qi serían estas tres barreras, ¿vale? Unas barreras que son barreras naturales, barreras prácticamente físicas, ¿de acuerdo? Una barrera de lo que es la inmunidad innata y otra barrera que es esa inmunidad celular, la cual es mucho más específica. ¿Me estáis escuchando bien? ¿Me seguís lo que estoy comentando? Comentadme algo o ponedme un corazón como que me estáis oyendo bien, ¿de acuerdo? Como algo muy sencillito. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Ok? Venga, muchas gracias por las manos. Perfecto. Bien, entonces mirad, realmente hay muchos estudios de acupuntura que se han centrado justamente en esa capacidad de aumentar los factores inmunitarios. Pero si pensamos en un punto como el más estudiado, el más top en el cual se han realizado estudios y que ha demostrado que es muy efectivo, este sería el punto estómago 36 Zhusan Li. ¿Cómo no? Todos aquellos que sepáis algo de acupuntura, de medicina china, tenemos que pensar que siempre prácticamente en el top de todos los estudios y en el top del uso tenemos a nuestro querido llamado punto estómago 36 Zhusan Li, ¿de acuerdo? De hecho es el punto que en todas las fórmulas clásicas aparece, dijéramos, en un porcentaje mucho mayor. Como mínimo casi un 60% de las fórmulas incluyen estómago 36, ¿de acuerdo? Pues igualmente se ha estudiado más el efecto de estómago 36 por razones muy lógicas que a lo mejor otros puntos, ¿no? Entonces, curiosamente, hay muchos estudios, solamente voy a hablar de algunos, en los que habla de ese efecto que tiene sobre la inmunidad. Por ejemplo, se realizó un estudio sobre ratas a las cuales se les aplicó el correspondiente punto estómago 36, Zhusan Li, que hay que imaginar las ratas cómo puedes localizar el punto, ¿de acuerdo? Yo como no he trabajado nunca con ratas no lo puedo imaginar, pero tiene que ser bastante curioso y bastante significativo, ¿no? Bueno, pues se consigue realizar esa estimulación en las ratas durante 6 días, ¿de acuerdo? Y entonces, tras 6 días, se estudian las ratas y encuentran que el porcentaje de fagocitos aumenta y sobre todo, aumenta el porcentaje de los macrófagos peritoneales, con lo cual ya se demuestra a partir de ahí que el punto estómago 36 ya tiene un efecto sobre los macrófagos, ¿de acuerdo? Con lo cual ya sabemos que estómago 36 aumenta nuestra inmunidad, al menos en una de las partes que comprende la inmunidad. Recordad que tenemos como 3 barreras, ¿de acuerdo? Bien, no solo eso, sino que hay estudios ya de estómago 36, de Zhusan Li, aplicado en pacientes, ¿ok? Entonces, cuando se aplica en pacientes, se hace un estudio y en solo 30 minutos se eleva un 45% la serie monocito-fagocitaria, ¿de acuerdo? Es decir, aumenta ya la inmunidad, pero solo tras media hora, ni siquiera tenemos que esperar esos 6 días que se veía en este primer estudio, ¿ok? Y si esperamos unas 24 horas, se encuentra que esta aumenta en un 100%, ¿de acuerdo? Es decir, el nivel, por ejemplo, de estimulación que tiene exclusivamente este punto es muy alto, En otros estudios, evidentemente también sobre estómago 36, que yo os digo como es como el gran top o la gran vedette de los puntos que tenemos en la acupuntura, por eso casi todos los estudios, como sobre todo buscan estar seguros de conseguir un efecto, pues siempre buscan los puntos que son más utilizados
más reconocidos o que se piensan que son mucho más potentes. ¿De acuerdo? Bien, en otro estudio, tras una estimulación prolongada y bilateral de estómago 36, se vio que además aumentaba la actividad de las células NK, las Natural Killer, especialmente las de bazo, y que además regulaba los niveles de interferón gamma. Es decir, que no solo llegaba a un nivel, sino que estómago 36 estaba trabajando, sobre todo, a diferentes tipos de niveles a nivel inmunitario. Sí, pinchando solo estómago 36, Óscar. En este caso solamente estómago 36. Y en otros estudios diferentes, además, se pudo comprobar que estómago 36, su estimulación, también descendía en los niveles de TNF, es decir, el factor de necrosis tumoral también descendía, con lo cual era un efecto también protector muy importante que se conseguía con estómago 36. Recordad el dicho que dicen en medicina tradicional china que moxar todos los días Zhusan Li es vivir 100 años, ¿de acuerdo? Es decir, ya desde la tradición se conocía el efecto regulador, pero sobre todo preventivo, que tenía un punto tan potente y tan conocido como es Zhusan Li estómago 36. Y en los estudios se ha podido demostrar que hay muchísimas razones en las cuales, dijéramos, se fundamenta todo este tipo de efecto, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente no solo se ha estudiado este punto, hay otros estudios de acupuntura, los cuales se ha utilizado, por ejemplo, puntos de acupuntura varios para trabajar pacientes que tenían una inmunidad deprimida, teniendo leucopenia o neutropenia. Entonces, tras la estimulación también de la acupuntura, demostró que aumentaba los niveles de glóbulos blancos y también los niveles y, dijéramos, funcionamiento de los linfocitos de tipo B, ¿vale? Y evidentemente, como ya se había visto en otros estudios, también el funcionamiento y el número de células natural killer también, ¿ok? Es decir, que tenemos sobradas razones para confirmar que la acupuntura es un gran sistema, ¿vale?, para potenciar nuestro sistema inmune y evitar, sobre todo, o prevenir, ¿de acuerdo?, posiblemente enfermedades. Bien, hay otro estudio que se realiza ya no solamente con estómago 36, sino con GQ, con intestino grueso 4, en el cual combina la estimulación de ambos, porque otro de los puntos estrella dentro de, digamos, los puntos que decimos que pueden evitar enfermar o tienen capacidad de, dijéramos, aumentar nuestra inmunidad, ¿de acuerdo? Que sería lo mismo, es decir, estimular Zen Qi, es el punto intestino grueso 4, con lo cual la combinación de ambos se hizo un estudio y se vio, por ejemplo, que tras 24 horas se estimulaba, sobre todo, primero las beta-endorfinas aumentaban mucho, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Pues que la persona se encontraba mejor, tenía un efecto antiálgico muy claro. Pero además había un efecto también muy claro, un incremento, ¿vale?, de la fagocitosis que hacían los monocitos, es decir, los monocitos trabajaban mucho más, y también aumentaba o incrementaba la efectividad y el funcionamiento de los linfocitos de tipo T, que son los CD3 y los CD4. Además de que las células natural killer, que esto ya lo hemos visto en otros estudios, aumentaban en un 50%. Con lo cual podemos decir, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo?, que la acupuntura, y ni siquiera hablando de todo un protocolo de acupuntura muy complejo, sino dedicándonos a una serie de puntos, ¿de acuerdo?, tiene capacidad de aumentar, tonificar, regular todo lo que es nuestro sistema inmunitario. Bien, hay otros estudios que trabajan sobre otros puntos, por ejemplo, hay algunos estudios que trabajan, por ejemplo, sobre San Yin Yao, bazo 6, especialmente demostrando que tiene una función reguladora de los procesos inflamatorios, ¿de acuerdo? Es decir, estudios, hay muchos que demuestran esa capacidad que tiene la acupuntura sobre el sistema inmunitario. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar pensar qué es la inmunidad para la medicina china, ¿de acuerdo? Porque el efecto inmunitario, a veces decimos Wei Qi, pero Wei Qi no es solo la inmunidad. Es decir, el sistema inmunitario está relacionado primero con esa barrera externa. ¿Y esa barrera externa qué es? ¿Cuál es el movimiento, cuál es el órgano que relacionamos especialmente con la primera barrera mecánica que tenemos, que es la piel y las mucosas? Pues esto no es más ni menos que el metal y el pulmón, es nuestra primera barrera de defensa, ¿de acuerdo? Es el primer contacto que tenemos con cualquier posible invasión,
¿de acuerdo? Que quiera introducirse, entrar, infectarnos o hacernos enfermar, ¿de acuerdo? Y posteriormente tenemos esas dos grandes energías, que son la energía Wei Qi y la energía Yin Qi, que conforman el concepto de Zhen Qi, ¿vale? Zhen Qi como energía inmunitaria, energía antipatógena, la suma de la capacidad defensiva que tiene Wei Qi y que tiene Yin Qi. Entonces, ¿cuál es la génesis? ¿Qué es? ¿Cómo se forman estas dos energías? Tenemos que recordar que básicamente son energías que sobre todo están relacionadas con las energías del cielo posterior. Es decir, con el funcionamiento especialmente de estómago, bazo y pulmón. Es decir, se basan especialmente en la extracción de sustancias fundamentales a partir de los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento, este llega al estómago, este tiene que hacer una primera extracción y esa extracción llega a bazo, el cual extrae una sustancia que le decimos gu qi o esencia de los alimentos. ¿Y entonces el bazo qué hace con ella? Bueno, pues el bazo lo que hace es ascenderla a pulmón, ¿de acuerdo? En pulmón se van a realizar unos procesos, ¿de acuerdo?, los cuales pone en contacto con el chi puro del aire, y aquí es donde aparece una primera sustancia que le llaman Zhen Qi, sin la G, no es Zhen, Zhen Qi, y a partir de aquí se divide en dos sustancias que son Yin Qi y Wei Qi. ¿Qué quiere decir esto reduciendo o simplificando? Que realmente para poder generar esta energía voy a tener que tener un correcto funcionamiento del estómago, un correcto funcionamiento del bazo, dentro del concepto de medicina tradicional china, ¿de acuerdo? Y un correcto funcionamiento del pulmón, en un principio, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo quiero aumentar la inmunidad, yo voy a tener que especialmente estimular estos tres órganos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? ¿Ok? Vamos siguiendo un poquito lo que os estoy contando, ¿me vais siguiendo bien? ¿Ok? Interactuad conmigo, decidme que sí o decidme que no. ¿Ok? Sí, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo. ¿Ok? ¿Todo bien? Muchas gracias, Sonia. Ok, muchas gracias. Ok, bien. De acuerdo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo dentro del punto de la acupuntura, dentro del punto de vista de la acupuntura, la medicina tradicional china? Pues especialmente potenciar estos tres órganos, como son el estómago, el bazo y el pulmón. Por ejemplo, ¿cuál es la que yo voy a denominar la triada de puntos inmunitarios? Que no es la única, ¿de acuerdo? ¿Ok? No es solamente esta, pero el primer gran punto, cómo no, es Zhu San Li, estómago 36, ¿de acuerdo? Zhu San Li, una de las características que tiene fundamentalmente primero es que tonifica el estómago, ¿de acuerdo? Es decir, estoy tonificando y estoy aumentando la capacidad de extracción que debe realizar el estómago. Pero además Zhu San Li, aún más importante que el efecto que tiene sobre el estómago, es la capacidad de tonificar el chi de bazo. Y el concepto de tonificar el chi de bazo es tonificar la función que tiene que realizar el bazo, reforzar el bazo para poder hacer ese efecto de extracción del gu qi, la esencia de los alimentos, y poder dársela, poder llevársela al pulmón, ¿ok? Con lo cual, Zhu San Li, por eso encontraremos que en todas las fórmulas en las que yo quiero tonificar el chi, tonificar sea Yin Qi o tonificar Wei Qi, tiene que estar incluida, porque tiene mucho efecto sobre el yao medio, tanto sobre el estómago, sobre el bazo, ¿ok? Bien, ese, por ejemplo, para mí sería el gran punto de la triada, ¿no? Y luego tenemos un segundo punto, ¿de acuerdo? Y en este caso es GQ, intestino grueso 4, que hemos visto que también se utilizaba en algunos estudios. ¿Y por qué este punto? En principio, recordad que tenemos que dirigirnos también al metal, ¿de acuerdo? Porque el metal interviene también en la génesis, ¿vale?, del Zhen Qi, de la capacidad inmunitaria o de las energías Wei Qi y Yin Qi. Bien, intestino grueso 4, aparte de ser metal, tiene una característica fundamental, y es que intestino grueso 4 tiene la capacidad de cerrar los poros de la piel o compactar la superficie, o lo que es lo mismo, evitar la invasión de un patógeno externo desde el exterior al interior, ¿ok?
Con lo cual, de esa forma estamos trabajando también esa primera barrera, que se relacionaría más con el metal y con el pulmón, ¿de acuerdo? Que es evitar la invasión de patógenos que puedan entrar tanto por mucosas como por piel. ¿Ok? Por eso se suele utilizar, y es uno de los puntos que sobre todo se utilizan para mantener un estado óptimo de salud, tonificando nuestro sistema inmunitario. ¿Ok? Y el otro gran punto de la triada, que yo digo que es la triada inmunitaria, sería el punto Baiwan, Sanchao 5. ¿Ok? Bien, este punto se relaciona especialmente, ¿vale? El nombre de barrera externa ya nos está dando mucha información, es como una barrera para evitar el paso de aquellas cosas que no queremos que se introduzcan dentro de nosotros, ¿no? Es como una puerta, ¿no? Tiene contacto con el exterior y evita el ingreso al interior, es decir, es un efecto inmunitario. Bien, esta barrera externa, este punto Baiwan, ¿de acuerdo? Es un punto que se conoce como el punto de apertura de Yang Wei Mai, que es un vaso regulador, ¿vale? Que es como un gran vaso que se relaciona también con una multitud también de canales de acupuntura, particularmente conocidos como los canales tendinomusculares. ¿Y qué son estos canales tendinomusculares? Son unos canales muy superficiales, los cuales solo portan la energía Wei Qi. Es decir, dentro de esa energía son aquellos que tienen una mayor capacidad defensiva e inmunitaria dentro de todas las energías. Es decir, que cuando yo estimulo Baiwan, cierro una barrera externa, pero además estimulo el efecto y la potencia de los canales tendinomusculares y de la energía Wei circulante por la superficie de mi cuerpo. Y la superficie de mi cuerpo no es exclusivamente la piel. La superficie de mi cuerpo es todo aquello que tiene contacto con el exterior. Es decir, las mucosas en mi cuerpo también pertenecen a este fenómeno, ¿vale?, de superficie. Y están bajo el influjo tanto de intestino grueso 4, con esa capacidad que tiene de compactación de la superficie, como con, en este caso, el concepto de meridiano tendinomuscular que podemos englobar en el efecto de Baiwan, efecto sobre la energía Wei Qi. Es decir, nuestra gran triada sería estimular estómago 36, estimular intestino grueso 4 y estimular Sanchao 5. Es decir, estimulamos las energías que van a formar o van a conformar nuestra inmunidad y vamos a cerrar las barreras que pueden hacernos enfermar. Bien, este concepto sería un concepto para evitar, ¿vale?, especialmente enfocado la invasión de patógenos. Es decir, no estamos hablando de un concepto para eliminar patógenos que se hubiesen introducido en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, esta triada en este caso, muchas veces tendríamos o que trabajarlos de forma diferente o no incluirlos cuando queremos que el patógeno salga de nuestro cuerpo, porque en ese caso sí que podemos querer implementar técnicas que abran esas puertas para poder expulsarlo, ¿vale? Pero yo lo que estoy comentando especialmente es evitar enfermar. Entonces, estos 3 puntos son los más importantes para evitar sufrir de enfermedades, sobre todo de tipo infeccioso, ¿de acuerdo? Si ya estamos infectados, vamos a tener que utilizar otra serie de protocolos de puntos con otro punto de vista completamente diferente que no es al que yo me estoy enfocando ahora en esta charla. Bien, esto que sería una fórmula básica no quiere decir que sea lo único que se puede formular, ¿de acuerdo? Hemos visto que, por ejemplo, puntos como REN 6 podrían tener cabida por su efecto también sobre el Qi. Hay puntos como Bazo 6, sobre todo por ese efecto, sobre todo regulador de la parte inflamatoria que pueda traer estos procesos. Es decir, podemos incluir muchos y mucho más cuando además estamos no haciendo una receta general, si nos dedicamos a una persona la cual sabemos que tiene una serie de debilidades, las cuales tenemos que potenciar evidentemente para evitar que enferme, ¿de acuerdo? Sería como una estructura general que yo recomiendo, más otra serie de puntos o otra serie de trabajo que pudiese, dijéramos, aumentar la inmunidad en la persona. Pero estos 3 ya serían, para mi punto de vista, lo más importante que podemos hacer dentro de la acupuntura, y muy especialmente moxados, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, la electropuntura ha demostrado ser muy efectiva, la puntura ha demostrado ser muy efectiva, pero tradicionalmente, especialmente,
siempre que hablamos de aumentar la inmunidad, aumentar la vida, aumentar la calidad de vida, ha demostrado ser mucho más efectiva la moxibustión incluso que otras técnicas de estimulación que podemos hacer sobre las agujas, ¿de acuerdo? Al menos en estos 3 puntos, ¿ok? Bien, a mí me gusta hacer algunas variaciones, ¿de acuerdo? Dentro del concepto, por ejemplo, de algunos puntos de acupuntura TUM, por ejemplo, el punto GQ, ¿vale? Que todos sabemos todos sabemos, espero que muchos de vosotros sepáis, ¿no? ¿De acuerdo? Y si no, pues podéis buscar en internet donde se encuentra intestino grueso 4, que es un punto muy conocido, ¿de acuerdo? Entonces, intestino grueso 4, que se encuentra aquí, puede reforzarse con otros 2 puntos muy importantes, ¿de acuerdo? Pero que pertenecen a la acupuntura TUM y son puntos que pueden potenciar también mucho, especialmente la tonificación del metal, y son puntos que también son de grandes generadores de, dijéramos, energías y potenciadores de la inmunidad. Y esos 2 puntos son, especialmente, Lingu, es el punto más archiconocido que tenemos en la acupuntura de Master TUM, en la acupuntura de TUM, aquí donde se unen las bases de los metas, ¿de acuerdo? Y un punto que es muy cercano a intestino grueso 3, bueno, que algunos autores lo definen como Dabai, ¿de acuerdo? Otros dicen que es Zongqi y dicen que Dabai se encuentra muy cercano a intestino grueso 4. En realidad serían 3 puntos que tenemos en el meta, ¿de acuerdo? En el cual tenemos intestino grueso 4, tendríamos Lingu y tenemos Dabai, el cual, para poder definirlo, diríamos que sería como un intestino grueso 3, ¿vale? Proximal a la articulación metacarpofalángica del dedo índice, pero medio chun, ¿vale? Proximal, un poquito para adentro. Por palpación, este se podría sentir. Entonces, el fenómeno GQ, dijéramos que sería mucho más potente si podemos combinar estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Esos 3 puntos serían, dijéramos, un efecto GQ mucho más potente, mucho más tonificante del pulmón, mucho más tonificante de la superficie y con un efecto inmunitario también más potente. No es que siempre tengamos que ponerlo, ¿de acuerdo? Pero yo recomiendo en algunos casos, aquellos que estéis familiarizados con la acupuntura de Master TUM, ¿de acuerdo? Poder incluirlo también para poder tener un efecto inmunitario más potente, ¿de acuerdo? Y yo dentro, por ejemplo, de la acupuntura de Master TUM también me gusta añadir el Daoma de los caballos rápidos, por la parte también que son muy potenciadores, ¿de acuerdo? Especialmente de todo lo que es el metal y teniendo efecto también sobre la madera, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, recordemos que la acupuntura ha demostrado, ¿vale?, ser efectiva para tonificar la inmunidad y para mejorar nuestra calidad de vida y evitar, evidentemente, infecciones, enfermedades, y que tenemos 3 grandes puntos a los cuales podemos dirigirnos, ¿de acuerdo? Sobre todo para evitar enfermar. Bueno, pues esto es lo que realmente quería comentaros, lo que quería transmitiros, sobre todo que améis la acupuntura porque es una de las técnicas terapéuticas tradicionales más hermosas que existen en el mundo, con muchísimas posibilidades, y que el conocimiento de ella pues es de verdad de unas capacidades efectivas y una potencia que es aquellos que vivimos en este mundo y que la vivimos casi como hooligans o casi como frikis de la acupuntura, pues entendemos y nos encanta transmitir a todos vosotros. Entonces, si queréis preguntarme algo, pero que sea de esta temática, no me habléis de, oye, para tratar, no estamos hablando de, solamente estamos hablando de estos puntos, el efecto inmunitario. Decidme cosas, alguna cosa antes de terminar. Muchas gracias. Calicia, creo que te llamas, perdón, no te leo bien. Muy bien explicado. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Me alegro que te haya gustado también. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me alegro que te haya gustado también. Isabel Chikun, Nanay. Sí, New Experiencia. O New Experience.
Sí, evidentemente, quiero decir, o sea, esto es una técnica que está enfocada sobre todo para evitar una invasión, pero cuando el patógeno nos ha invadido, las técnicas tienen que ser completamente contrarias. Es decir, imagínate que nos entra un animal, un pajarito, ¿vale? Dentro de casa. Si nos ha entrado dentro de casa, abriremos ventanas y puertas para que éste pueda ser expulsado, se pueda eliminar. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, si vemos que hay una banda de pájaros y tememos que puedan entrar, lo que hacemos es el efecto contrario. Cerramos puertas y cerramos ventanas. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende, evidentemente, del enfoque. ¿Ok? Sí, es decir, por supuesto, ahí tenemos aplicaciones diferentes a situaciones completamente diferentes. Hay puntos que tienen efecto inmunosupresor. Bueno, perdón, inmunosupresor. Inmunoregulador, mejor dicho. ¿De acuerdo? Y estos puntos en sí son inmunoreguladores, todos los que hemos comentado. Podemos moxar todos los puntos SU para tener soporte de las emociones. ¿Te refieres a todos los puntos SU antiguos, todos los puntos SU dorsales? No sé a cuáles te refieres, Nanay. No sé, hacer un trabajo tan inespecífico como todos moxados, no sé, porque cuando tú moxas tonificas, pero a veces hay emociones que te conviene más que tonificarlas, te convendría un poquito regularlas y mediarlas, ¿no? No digo que no sea una buena técnica en algún caso, pero no hay un siempre para todos, ni un todos para siempre. Siempre hay que buscar enfocarse. ¿Te refieres a los dorsales? Vale, bueno, yo, más que los puntos subdorsales, Nanay, que puedes hacerlo perfectamente, yo trabajaría sobre los Bensen, los que están en la segunda línea de vejiga, ¿vale? Porque esos especialmente están enfocados para Shen, ¿vale? Y para emociones. Pues la moxa que recomiendo siempre es moxa de Artemisa. Lo que no recomendaré nunca es una moxa de carbón. ¿Ok? Una moxa de Artemisa, ya está, lo mejor que puedas tener. Tampoco hace falta volverse loco, ¿de acuerdo? Con unos precios exorbitados, ok, pero bueno, cuanto mayor calidad de moxa es como todo. Quizá en otro momento, sin permiso. Sí, ahora estamos enfocados un poquito a lo que hemos dicho ahora, pero lo tomo como una idea, ¿de acuerdo? Ok. Ujú. Lo tomo como una idea para otro directo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sencillamente agradeceros que hayáis estado una vez más aquí, ¿de acuerdo? Escuchándome. Espero que os haya servido de algo. Si no os ha servido de mucho, a lo mejor para reflexionar y tener algún recordatorio de lo que es la acupuntura. Y nada, seguimos en contacto. Bien, os pido que si no me habéis dado me gusta a Acuprendices o no me seguís, pues bueno, a la cuenta de Acuprendices o a la cuenta de Paco Giso que tengo aquí también en Instagram, ¿vale? Podéis seguirme en esa cuenta, ¿de acuerdo? Y bueno, si os ha gustado, cuando suba el vídeo de nuevo, me encantaría o agradecería mucho que le dieseis un me gusta también para que pueda haber un poquito más de difusión. Entonces, encantado de haber estado al otro lado con vosotros y seguimos en contacto. Un saludo para todos, muchas gracias.